Desde el año 2021, Venezuela ha experimentado una migración sin precedentes hacia Estados Unidos. Antes de ese año, la mayoría de los venezolanos llegaban legalmente por aeropuertos y puertos de embarque, sumando aproximadamente 250.000 personas. Sin embargo, con el colapso del país bajo el régimen de Nicolás Maduro, el flujo migratorio se disparó de forma masiva e incontrolada. A través de la peligrosa ruta del Darién, cientos de miles de venezolanos han ingresado a territorio estadounidense de manera irregular. Según cifras oficiales, año fiscal 2021, 50.000 encuentros en la frontera sur. Año fiscal 2022, 150.000 encuentros. Año fiscal 2023, 266.000 encuentros. Año fiscal 2024, 261.000 encuentros. En total, alrededor de 727.000 venezolanos han llegado a la frontera sur en los últimos años. Pero esta migración no ha sido espontánea. Es la migración promovida por Maduro, quien ha utilizado esta crisis como un arma política, incentivando el éxodo masivo para desestabilizar a Estados Unidos y forzar una negociación que lo reconozca como gobernante de Venezuela. Además, Maduro ha infiltrado delincuentes liberados de cárceles venezolanas en estos flujos migratorios, lo que ha generado caos y violencia en varias ciudades estadounidenses. El resultado ha sido una crisis migratoria que ahora enfrenta la administración Trump. Su decisión ha sido revocar el TPS y el parole humanitario, dos mecanismos que protegían a los venezolanos de la deportación. Esto afecta a más de 600.000 venezolanos amparados por el TPS, más de 500.000 migrantes registrados en el parole, incluyendo venezolanos, cubanos y haitianos, quienes deberán abandonar Estados Unidos antes del 24 de abril. Sin embargo, esta decisión no distingue entre criminales y verdaderos perseguidos políticos. Por ello, distintas organizaciones han solicitado a la administración Trump que implemente un mecanismo para proteger a quienes realmente huyen de la dictadura y que, si son deportados, corren un grave riesgo en su país de origen. Vamos a ampliar más detalles sobre estas medidas con el politólogo, columnista de El Nacional y autor de libros, Esteban Oria. Hermanos, ayer alguien me preguntó de dónde venía. Yo dije, de Margarita. No quise decir de Venezuela realmente. Margarita es una isla muy hermosa en nuestro país. Está dentro de nuestro país. Así que mientras charlaba, le mostraba fotos de la casa, de mi vida en la isla. Y esa persona quedó encantada y dijo, quiero ir allá. Y yo sonreí porque dije, duele ocultar el origen de donde uno es por miedo al prejuicio. Pero se trata de defendernos de la imagen distorsionada que se ha fabricado en torno a los venezolanos. Hay una campaña de desinformación que ha tomado vuelo. Y la verdad es que un grupo de criminales enviados por Maduro a Estados Unidos y otros países han creado caos a través de sus crímenes. ¿Cómo es posible que algunos migrantes venezolanos están admitiendo abiertamente que cometen delitos con la esperanza de ser deportados a Venezuela? Esta noticia apareció publicada en el portal eltiempolatino.com. Se trata de 4 inmigrantes venezolanos que están enfrentando cargos por robo y agresión tras un incidente en el tren de la CTA. Sería la primera vez que semejante argumento se presenta en una corte. Lo que queda es presumir lo obvio. Estos sujetos podrían estar siendo enviados por el régimen de Maduro con el propósito de cometer delitos como una forma de presión política. Y es que el régimen de Maduro está rechazando aceptar deportados a menos que el gobierno de Estados Unidos relaje las sanciones. Todo esto plantea serias interrogantes. ¿Será que toda esta delincuencia desatada en Estados Unidos por causa de migrantes venezolanos es una estrategia de Maduro para forzar al gobierno de Estados Unidos a ceder en sus sanciones? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Se trata de bandas criminales provenientes de las cárceles venezolanas. Personas que fueron liberadas para infiltrarse en las caravanas de migrantes. Vienen aquí a osar invadir nuestro territorio
Yo soy una que va a salir con los presos al frente. Efectivamente, ustedes fueron beneficiados con esta fórmula que otorga el gobierno revolucionario. Bueno, espero no volvernos a ver más nunca pisando una cárcel. Llegadas al país a través de la selva del Darién en su viaje irregular hacia Norteamérica. Un registro inédito que... También se trata de actores políticos que el mismo Maduro ha enviado, personas formadas en su propio partido político, el PSUV, y tienen la cultura del delito bien instalada tras décadas de educación chavista y maurista. Pues bien, este grupo de personas se desplaza como parte de la migración impulsada por Maduro. Los presos del Centro Penitenciario de Santa Ana del Estado Táchira se encuentran en el puente binacional Tienditas en apoyo al campamento de la Revolución Bolivariana que se encuentra en ese sitio haciendo guardia para evitar la entrada de la ayuda humanitaria. Reportó para TV Cúcuta Natasha Vázquez. Se los pide desde el alma, se los pide desde su corazón que cuiden mucho de esos hombres, mujeres, jóvenes. Van ahorita a salir a la calle, cuiden de ellos, produciendo, engrandeciendo, aunando esfuerzos junto con él para hacer de este país lo que todos nosotros soñamos, lo que soñó mi comandante. Algunos están huyendo realmente de Nicolás por razones políticas, pero lo cierto es que esas caravanas llegaron a Estados Unidos. Hay actores allí de Maduro, sí los hay. También hay opositores. Hay que salir en defensa de los opositores. Y los actores a favor de Maduro tienen que irse con Maduro. Es así. Sea en Estados Unidos, en Chile, donde sea. Y no tiene ningún tipo de problema con la dictadura. Tenido la oportunidad de regresar a suelo venezolano gracias a esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros. Vemos allí además el arribo de los distintos funcionarios de los cuerpos de... Bienvenido, mijo. Bienvenido, Dios te bendiga, para adelante. Cuídense, bienvenido. Bienvenido, mijo. Bienvenido, compa. Tienen dolientes en el régimen de Nicolás. De hecho, tanto es así que ya vemos a Maduro cómo los defiende en televisión y les ha puesto abogados a los que fueron deportados a El Salvador. Ya hemos contratado los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan a nuestros muchachos allá y logren su libertad. Estamos contactando los mejores bufetes en materia de migración en los Estados Unidos de América para que representen a la República Bolivariana de Venezuela y para que represente a todas y cada uno de los migrantes venezolanos. Cosa lamentable que ha sucedido, por cierto. La forma de la deportación es producto de este caos que se ha generado y del pánico en el que ha entrado todas las sociedades que han sido víctimas de estos criminales. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros. ¿Por qué sucede esta situación de distorsión de la imagen de nosotros, de los venezolanos, del exilio venezolano? Antes de la llegada de esas masas de flujos migratorios del Darién, había una reputación de los grupos del exilio venezolano respetada acá en Estados Unidos. Pero después del arribo de los primeros migrantes del Darién,
Y recuerden que llegaron y empezaron a hacer TikTok y mensajes por las redes sociales. Ellos estaban invitando gente a que se volvieran, los siguieran a ellos hasta donde estaban. Y prácticamente aquellos que llegaron a Nueva York convirtieron la ciudad en caos. Crearon desorden, robaron, reprodujeron comportamientos, esos comportamientos que tienen en los barrios caraqueños, allí en Nueva York. Y eso fue gravísimo y todo el mundo fue testigo de esto. Lo de los robos de teléfonos. Y dije, esto va a traer consecuencias, Y ahora estamos viendo esas consecuencias con estas deportaciones masivas de venezolanos. No nos quieren en ninguna parte, prácticamente. Y esto es parte de esa estrategia de Nicolás Maduro de dañar el exilio político, el exilio compuesto por la oposición. Por eso, a mí me preguntan, ¿tú estás de acuerdo con esas migraciones masivas? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con el exilio político. Si estás en peligros y necesidad, tú tienes derecho a salir de ese país donde estás. Así que tenemos esta narrativa diseñada para dañar la reputación de los venezolanos. De familiares de los venezolanos secuestrados en campos de concentración en El Salvador han entrado en contacto con importantes bufetes de abogados defensores de derechos humanos de El Salvador, buscando las vías para rescatar a quienes han sido secuestrados en ese bochornoso episodio en El Salvador. El régimen de Maduro intenta lavar su imagen tras las deportaciones desde Estados Unidos, pero su historial lo delata. El régimen de Nicolás Maduro pretende mostrarse como un defensor de los venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. Sin embargo, no es más que una estrategia de propaganda. Se trata del mismo dictador que mantiene a más de 2.000 personas arrestadas por haber sido miembros de mesa en las últimas elecciones. Es el mismo que ordenó la construcción de cárceles para encarcelar a los opositores. Por eso he decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. El mismo que reprimió brutalmente las protestas pacíficas contra el fraude electoral del 28 de julio, dejando un saldo de 26 personas asesinadas. Maduro dio un golpe de Estado y actualmente en Venezuela no existen garantías constitucionales. En cualquier momento, cualquier ciudadano puede ser arrestado arbitrariamente, despojado de sus derechos y sometido a tratos inhumanos sin el debido proceso. Es una narrativa impulsada por Nicolás Maduro, ese es su objetivo. Y se ha puesto el foco en la banda del Tren de Aragua. Y quienes conocemos a nuestro país sabemos que toda esta violencia en esta migración va más allá del Tren de Aragua. Es una sumatoria de delincuencia, de gente liberada de las cárceles que se han esparcido con los flujos migratorios. Así es. Maduro, su régimen, es el epicentro de este problema. Es quien comanda todas estas estrategias de desinformación acerca del exilio venezolano para, a su vez, de desestabilización de los países a través de estos flujos migratorios. Estas bandas criminales, sean del Tren de Aragua u otras, pertenecen al régimen de Nicolás Maduro. Es fundamental hacer esta aclaratoria. La dictadura de Maduro gobierna Venezuela con mano dura. Ha convertido al país en un estado fallido. La campaña de desprestigio contra los venezolanos es solo una parte del caos que Maduro ha desatado dentro y fuera del país.
La verdadera Venezuela está representada en el exilio venezolano político opositor que está luchando desde el exilio contra Maduro. Se preguntarán ustedes entonces,